En medio de una fuerte tormenta de nieve, un misterioso caballo aparece en la puerta de la cabaña de una mujer solitaria. El caballo la lleva hasta un hombre varado en la ladera de la montaña. Mientras Clara arriesga todo para salvarlo, debe enfrentar sus propios miedos a la conexión y a la vida que ha estado evitando. ¿Este encuentro inesperado con un extraño y su asombroso caballo ayudará a sanar su corazón roto? ¿O volverá a la vida tranquila y solitaria que conoce tan bien? Antes de comenzar con la historia completa, nos encantaría saber de ti. Cuéntanos en los comentarios desde donde estás mirando o escuchando. Si disfrutas de historias como esta, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos inspira a seguir compartiendo historias sinceras. Gracias. El viento aullaba a través de los altos pinos, su aliento helado hacía vibrar las tejas sueltas del techo de la cabaña. La nieve caía en capas implacables, cubriendo el suelo con una capa blanca tan espesa que desdibujaba los bordes del mundo. En el interior de la modesta cabaña de una sola habitación, Clara Winter estaba sentada junto a la chimenea crepitante, con sus finos dedos agarrando una taza de té humeante. El calor se filtraba en sus manos, pero su corazón permanecía frío, un frío al que se había acostumbrado en su aislamiento autoimpuesto. Clara se ajustó su gastado suéter de lana, cuyos puños deshilachados eran testimonio de años de uso, pero seguía siendo su posesión más reconfortante. Su cabello castaño rojizo, ligeramente despeinado, caía en suaves ondas más allá de sus hombros, reflejando la luz dorada del fuego. Su piel pálida parecía casi translúcida en el resplandor parpadeante, y sus ojos azules llevaban las sombras de noches de insomnio y recuerdos de los que no podía escapar. En sus pies, llevaba botas de cuero resistentes, desgastadas por años de uso, pero todavía prácticas para los duros inviernos de montaña. Echó un vistazo a la cabaña, cuyos escasos muebles decían mucho sobre su vida solitaria. Una pequeña mesa de madera, sillas desiguales y una cama individual metida en la esquina eran todo el espacio disponible. Los únicos adornos eran una estantería polvorienta y una fotografía enmarcada en la repisa de la chimenea, una versión más joven de ella sonriendo con sus padres. Sus brazos envueltos alrededor de ella en un abrazo que no había sentido en años. La soledad era más fácil de soportar cuando se mantenía ocupada, cortando leña, remendando ropa, recogiendo agua del arroyo cuando no estaba congelado. Pero esa noche, la tormenta la confinó a la cabaña, dejándola sola con sus pensamientos. Cerrando los ojos, la mente de Clara volvió a la vida que había dejado atrás. Una ciudad bulliciosa, el zumbido constante de voces y el dolor agudo de la traición cuando las personas que más amaba la abandonaron después de una tragedia. Habían seguido adelante, reconstruido sus vidas sin ella. Había venido aquí para escapar del ruido, los recordatorios, pero el silencio podía ser igual de fuerte. Un golpe seco rompió el ritmo de la tormenta. Clara abrió los ojos de golpe. El sonido se escuchó de nuevo, 3 golpes medidos contra la madera. Al principio, pensó que era el viento jugándole una mala pasada, pero allí estaba otra vez. Alguien, o algo, estaba en su puerta. El pulso de Clara se aceleró. Pocos se aventuraban a adentrarse tanto en las montañas, especialmente durante una ventisca. Dejó la taza en la mesa, agarró su abrigo y se lo envolvió con fuerza. El suelo crujió bajo su peso mientras se acercaba a la puerta. El sonido era anormalmente fuerte en comparación con el rugido apagado de la tormenta. «Hola», llamó, con voz vacilante. No hubo respuesta. Abrió la puerta y la abrió lo suficiente para mirar afuera. Una ráfaga de viento le arrojó nieve en la cara, que le escoció la piel. A través del blanco que se arremolinaba, vio una silueta oscura, un caballo. Sus grandes ojos brillaban con desesperación debajo de una crin salpicada de nieve. El animal se tambaleó hacia adelante, su aliento era visible en frenéticas ráfagas de vapor. Clara se quedó paralizada, con la mente acelerada. ¿De dónde había salido? ¿A quién pertenecía? Y, sobre todo, ¿por qué estaba allí? Como si le estuviera buscando, el caballo tropezó de nuevo y los instintos de Clara superaron su miedo. Salió y la nieve le empapó las botas. Extendió una mano cautelosa y murmuró, «Tranquila, niña». Aunque no podía distinguir si era una yegua o un semental, su voz era suave y firme. «Ahora estás bien». El caballo se quedó quieto y sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. Clara sintió una sacudida de reconocimiento, como si el animal pudiera ver directamente a través de su frágil exterior a la mujer rota que había en su interior.
Algo tácito pasó entre ellos, una sensación compartida de pérdida, una necesidad de conexión en un mundo que a menudo parecía demasiado cruel. «Estás helado», dijo en voz baja, acercándose. El caballo no se inmutó y Clara notó su pelaje fino y cubierto de nieve y sus patas temblorosas. «¿Qué te pasó? ¿Dónde está tu jinete?» Su mano rozó el cuello del caballo, el pelo áspero rígido por el hielo. El animal se estremeció, un sonido bajo y triste que retorció algo en lo más profundo del pecho de Clara. Pensó en sí misma, llegando a estas montañas con nada más que una maleta y un corazón destrozado, sintiéndose tan perdida como esta criatura se veía ahora. «Lo sé», susurró. «Sé lo que es estar sola». El viento se levantó, sacando a Clara de su. Se obligó a actuar. «Vamos», dijo, con voz más firme ahora. Guió al caballo hacia el pequeño granero junto a la cabaña, con el techo medio enterrado bajo los montones de nieve. El animal la siguió, con movimientos inestables pero confiados. Una vez dentro, Clara encendió una linterna, bañando el espacio con una luz cálida. El caballo se quedó en medio de la habitación, temblando. Clara tomó una manta vieja de un arcón de almacenamiento y se la colocó sobre el lomo, luego comenzó a quitarle la nieve y a revisar si tenía heridas. «Pobrecito», murmuró, sus manos delicadas mientras recorrían las patas del caballo. Una silla de montar de cuero estaba firmemente atada en su lugar, con su monograma descolorido pero aún legible, Eje. Las iniciales despertaron su curiosidad, pero la condición del caballo era su primera preocupación. Mientras trabajaba, no podía quitarse de encima la sensación de que este caballo había venido a ella por una razón. Su tranquila resistencia, su determinación de sobrevivir a la tormenta, le resultaban dolorosamente familiares. Por primera vez en años, Clara no se sintió completamente sola. Apoyando una mano sobre el cuello del caballo, susurró: «Vamos a resolver esto, ¿de acuerdo? Tú y yo». El caballo giró la cabeza ligeramente, acariciando el brazo de Clara con una suavidad que la dejó sin aliento. Fue un gesto tan simple, pero llenó el establo frío y silencioso con una promesa tácita: enfrentarían juntos lo que viniera después. El espacio quedó en silencio, salvo por el ocasional susurro de la paja y las suaves y constantes exhalaciones del caballo. Clara se movió deliberadamente, sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba para quitar la silla de montar. Era más pesada de lo que esperaba, el cuero rígido y cubierto de costra de hielo. Gruñó con esfuerzo, finalmente la sacó del lomo del caballo y la colocó en la esquina. Debajo de la silla, la piel del caballo estaba enrojecida y en carne viva, la zona irritada por el uso prolongado y brusco. El caballo se estremeció, pero no se acobardó. Sus ojos oscuros se fijaron en Clara con una intensidad que la hacía sentir inquietante y reconfortante a partes iguales. «Pobrecito», murmuró Clara, mientras se frotaba las manos contra sus vaqueros gastados. Agarró un paño húmedo y comenzó a limpiar la zona irritada, con un toque cuidadoso y ligero. Los músculos del caballo temblaron bajo sus dedos, pero permaneció quieto, como si entendiera que estaba tratando de ayudar. Mientras trabajaba, sus pensamientos vagaban. El monograma de la silla de montar, Eje, la molestaba. ¿Quién era el dueño de este caballo? ¿Por qué estaban afuera en una tormenta tan mortal? Las posibilidades se agitaban inquietas en su mente. ¿Se habían perdido? ¿Se habían lastimado? Peor. Hizo a un lado los pensamientos más oscuros. No tenía sentido pensar en los peores escenarios posibles. Todavía no. «Tienes que decirme qué pasó», dijo Clara en voz alta, con voz suave mientras miraba al caballo a los ojos, como si esperara una respuesta. Por supuesto, no había ninguno, pero la forma en que el animal la observaba, atentamente, casi con complicidad, le hacía sentir como si comprendiera mucho más de lo que podía expresar. Una vez que el caballo estuvo lo más seco y limpio que pudo, Clara sacó una bolsa de pienso vieja de un estante. La llenó con una mezcla de avena y heno y la colocó delante del caballo. «Come», le instó, dando un paso atrás para darle espacio. El caballo olfateó la bolsa, dio un mordisco tentativo y luego comenzó a comer lentamente, deliberadamente. Clara se apoyó contra la pared del establo, cruzando los brazos. «Entonces, ¿cuál es tu historia?», reflexionó en voz alta. «¿Qué te trajo hasta mi puerta?». El caballo se detuvo a mitad de masticar y levantó la cabeza, mirándola. Clara se quedó sin aliento. Sabía que era solo un animal, pero había algo en su mirada, una urgencia silenciosa, que la hizo sentir como si estuviera tratando de decirle algo.
Tu dueño. Dijo Clara en voz baja, las palabras flotando en el aire. ¿Están ahí fuera? ¿Viniste aquí porque necesitan ayuda? El caballo movió los cascos y estampó el pie inquieto contra el suelo de madera. Luego giró la cabeza hacia la puerta del granero y luego hacia Clara, repitiendo el movimiento 2 veces antes de soltar un suave relincho. Clara se enderezó, con el corazón acelerado. La acción no fue aleatoria, fue deliberada, intencionada. ¿Quieres que te siga? Y preguntó, dándose cuenta. Su estómago se anudó de miedo cuando la idea se apoderó de ella. ¿Allí fuera, en esa tormenta? El caballo volvió a estampar el pie, moviendo la cabeza hacia la puerta. Estaba claro, al menos para Clara, que quería que actuara. Se mordió el labio inferior, con la mente acelerada. La tormenta no solo era mala, era mortal. Apenas podía ver unos pocos pies más allá de la cabaña, y la temperatura había caído a un mínimo escalofriante. Pero ¿y si el caballo tenía razón? ¿Y si su dueño estaba allí fuera, herido o varado, dependiendo de que alguien viniera? Clara apretó los puños. Había venido a esas montañas para escapar del peso de los problemas de los demás, para vivir en un mundo en el que solo tuviera que cuidar de sí misma. Pero ahora, al mirar fijamente los ojos suplicantes de ese caballo, sintió ese viejo y familiar tirón de la responsabilidad. No podía apartar la mirada, no cuando existía la mínima posibilidad de que alguien la necesitara. Está bien, dijo por fin, con voz firme a pesar del miedo que la retorcía. En sus entrañas. Tú ganas. Nos iremos. El caballo dejó escapar un suave resoplido, un sonido que casi parecía alivio. Clara se movió rápidamente, agarrando un abrigo grueso y una bufanda de los ganchos del granero. Se puso guantes gruesos y sus botas más resistentes, abrigándose lo más que pudo contra el frío. Luego, encontró una cuerda resistente y la ató en una correa suelta alrededor del cuello del caballo. Si vamos a hacer esto, tú estás a cargo, dijo, dándole una palmadita al caballo en el hombro. Pero no te atrevas a perderme, ¿me oyes? El caballo dejó escapar un relincho bajo, y Clara lo tomó como un acuerdo. Con una respiración profunda, abrió la puerta del granero, preparándose para el viento aullante que entró, mordiéndole la cara y robándole el aliento. Dirige el camino, dijo, con la voz casi tragada por la tormenta. El caballo dio un paso adelante, sus movimientos firmes y seguros a pesar de la nieve que le llegaba casi hasta las rodillas. Clara la siguió, agarrando la cuerda con fuerza y concentrándose en el ritmo de los pasos del caballo para mantenerse firme. La tormenta los envolvió, una fuerza arremolinada y despiadada que borró el mundo que los rodeaba. No tenía idea de hacia dónde se dirigían, pero el caballo parecía seguro, con la cabeza en alto y las orejas girando como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. A medida que avanzaban con dificultad en el vacío blanco, las dudas se agitaban en la mente de Clara. ¿Era lo correcto? ¿Estaba arriesgando su vida por una mera oportunidad? Pero cada vez que las dudas amenazaban con abrumarla, vislumbraba el paso decidido del caballo y se calmaban. No era solo el instinto lo que impulsaba al animal, era el propósito. El tiempo perdió sentido en la tormenta. Los minutos se extendieron hasta convertirse en lo que parecían horas. A Clara le dolían las piernas de caminar por la nieve y respiraba entrecortadamente. Justo cuando pensaba que no podía dar un paso más, el caballo se detuvo de repente. Su cuerpo se tensó, su postura alerta. ¿Qué es? Preguntó Clara, entrecerrando los ojos para ver la nieve que se arremolinaba, con el corazón acelerado. No veían nada más que blanco, el viento aullaba a su alrededor como un alma en pena. El caballo pateó el suelo y giró la cabeza hacia una forma oscura en la distancia. Clara siguió su mirada y el corazón se le subió a la garganta cuando la vio, una figura inmóvil, medio enterrada en la nieve. «Dios mío», susurró, y echó a correr desesperadamente. La nieve profunda le tiraba de las piernas, pero la adrenalina la impulsaba hacia adelante. Se arrodilló junto a la figura y se quitó la nieve con las manos frenéticas. Era un hombre, su rostro estaba pálido, sus labios de un alarmante tono azul y su cuerpo estaba inquietantemente inmóvil. Clara presionó sus dedos temblorosos contra su cuello y casi sollozó de alivio cuando sintió un pulso débil. «O lo encontramos», dijo, con la voz temblorosa mientras miraba hacia el caballo. «Lo hiciste». El caballo estaba cerca, su aliento humeante en fuertes ráfagas, observándola con una intensidad que parecía casi humana. Clara volvió su atención al hombre,
su mente ya estaba acelerada. Esto no había terminado. Ni mucho menos. El viento aullaba a su alrededor, arañando su ropa y mordiendo cada hueco en sus capas. Sus rodillas presionaban la nieve helada y sus dedos estaban rígidos mientras quitaban más nieve del abrigo del hombre. Su rostro estaba pálido, casi tan blanco como la nieve misma, y su cabello oscuro estaba pegado a su frente. Dejó escapar un suspiro tembloroso cuando vio el leve subir y bajar de su pecho. «Estás vivo», susurró, sintiendo alivio, pero apenas. Miró por encima del hombro al caballo, sus grandes ojos oscuros fijos en ella. «Necesitamos moverlo, rápido». Su limitado conocimiento de primeros auxilios dio sus manos mientras examinaba rápidamente al hombre. Su pierna estaba torcida de manera antinatural debajo de él, y la nieve a su alrededor estaba teñida de sangre. Habían atado un torniquete improvisado sobre la herida, lo suficientemente apretado para frenar la hemorragia, pero no lo suficiente para cortar la circulación. Estaba tratando de salvarse, murmuró Clara, con un destello de admiración que atravesó su pánico. Inteligente. Pero no es suficiente. Se quitó la bufanda y la envolvió alrededor de su cuello, tratando de protegerlo del viento implacable. Tenían que volver a la cabaña, pero la pregunta de cómo hacerlo se cernía sobre él. El hombre era pesado y la nieve hacía que cada movimiento fuera una batalla cuesta arriba. Clara se volvió hacia el caballo, con voz firme a pesar de la tormenta. «Necesito tu ayuda». El caballo pareció entender. Se acercó, bajando la cabeza como si esperara instrucciones. El corazón de Clara se hinchó con una mezcla de esperanza y desesperación. Se las arregló para arrastrar al hombre más cerca del caballo, sus músculos gritaban en protesta con cada centímetro que ganaba. Apretando los dientes, siguió adelante, finalmente posicionándolo al lado del caballo. «Quédate quieto, ¿de acuerdo?», murmuró, respirando entrecortadamente. Ató la cuerda que había usado antes para formar un arnés improvisado alrededor del pecho del caballo. No era elegante, pero tendría que servir. Clara colocó las manos bajo los brazos del hombre y tiró, sus botas se clavaron en la nieve para hacer palanca. El cuerpo del hombre se movió un poco. Una pulgada, luego otra, hasta que finalmente, con un último esfuerzo, logró colocarlo sobre el ancho lomo del caballo. «Listo», jadeó, dando un paso atrás, con voz tensa pero triunfante. Miró al caballo, con ojos suplicantes. «Ahora te toca a ti, puedes lograrlo». El caballo resopló, su aliento era una nube de vapor en el aire gélido. Clara lo tomó como un sí. Agarrando la cuerda guía, comenzó la caminata de regreso a la cabaña. La tormenta luchaba contra cada paso. El viento la empujaba como una fuerza viva, y la nieve se le pegaba a las pestañas, nublando su visión. Sus piernas ardían por el esfuerzo de caminar a través de los profundos montículos, y sus dedos, entumecidos a pesar de sus guantes, luchaban por mantener el agarre de la cuerda. Pero el caballo siguió adelante, sus movimientos constantes y deliberados, incluso con el peso adicional en su lomo. Clara no pudo evitar maravillarse de su fuerza y resistencia. Ella nunca había sido amante de los caballos, había pasado su infancia en ciudades, lejos de animales como ese. Pero ahora, en ese momento, no podía imaginar un mejor compañero. Como si percibiera sus pensamientos, el caballo giró ligeramente la cabeza y la miró a los ojos por un breve instante. Era como si estuviera diciendo, «Lo tenemos bajo control». «No me decepciones», susurró Clara, más para sí misma que para el caballo. «Cuento contigo». El viaje parecía interminable. A Clara le dolían los músculos, respiraba entrecortadamente y el cansancio le arañaba los bordes de la mente. A veces, pensaba que iba a desplomarse, que su cuerpo estaba demasiado agotado para dar otro paso. Pero cada vez que vacilaba, miraba al caballo, que caminaba con determinación y nunca flaqueaba. Si este animal podía soportar el peso de un hombre y seguir moviéndose con determinación, pensó Clara, entonces ella podría dar unos pasos más. Finalmente, el contorno oscuro de la cabaña emergió del blanco arremolinado y el corazón de Clara dio un vuelco. Un estallido de esperanza le dio fuerzas para acelerar el paso. Tiró de la cuerda guía y guió al caballo hacia el granero. Una vez dentro, el rugido de la tormenta se apagó y dejó un silencio casi inquietante a su paso. Clara trabajó con rapidez y su cansancio dio paso a la determinación. Desató al hombre del lomo del caballo y lo bajó sobre un montón de paja. Sus músculos gritaron en protesta, pero ignoró el dolor.
El caballo estaba cerca, con los costados agitados por el esfuerzo, mirándola con esos ojos profundos e inteligentes. Lo lograste, dijo en voz baja, rozando el hocico del caballo con la mano. Lo salvaste. El caballo relinchó suavemente y se inclinó hacia su toque. Clara sonrió a pesar de sí misma. Una calidez floreció en su pecho que no tenía nada que ver con el refugio del granero. Pero su trabajo no había terminado. Se volvió hacia el hombre, que todavía tenía el rostro pálido y la respiración entrecortada. Muy bien, señor, dijo con voz firme. Vamos a entrar. Le costó toda la fuerza que tenía arrastrarlo hasta la cabaña. Cuando logró ponerlo a salvo cerca del fuego, se desplomó en el suelo, con los pulmones ardiendo y los brazos y las piernas temblando de cansancio. Se quitó los guantes, se inclinó sobre él y volvió a comprobar su pulso y respiración. Ambos estaban débiles pero estables. Clara le quitó el abrigo empapado de nieve y dejó al descubierto un cuerpo delgado y musculoso debajo. Su camisa estaba húmeda de sudor y dudó solo un momento antes de desabrocharla para comprobar si tenía otras heridas. Su pecho subía y bajaba débilmente, su piel estaba fría al tacto. Cogió una manta de la cama, se la puso encima y luego avivó el fuego hasta que rugió, llenando la cabaña del calor que tanto necesitaba. Lentamente, la tensión en los hombros de Clara empezó a disminuir. Se sentó sobre los talones y miró hacia la ventana. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, un duro recordatorio de lo cerca que habían estado del desastre. Su mirada se desvió hacia la ventana del granero, donde el caballo se mantenía erguido a pesar de su cansancio, con la cabeza bien alta. «Eres increíble», susurró Clara, aunque el caballo no podía oírla. Los dos. Su atención volvió al hombre. Sus rasgos eran marcados, pómulos altos y una mandíbula fuerte, aunque su rostro estaba desfigurado por un corte fino a lo largo del pómulo. Se preguntó quién era, que lo había llevado a las montañas durante una tormenta tan brutal. Mientras lo observaba, Clara sintió una extraña sensación de conexión, un hilo que la unía a estos dos extraños que habían trastocado por completo su mundo tranquilo y predecible. No sabía qué traería el mañana, pero por primera vez en años, sintió una chispa de algo que creía haber perdido para siempre, la esperanza. La cabaña estaba cálida ahora, el fuego crepitaba constantemente en la chimenea mientras Clara se movía por el pequeño espacio. El hombre yacía estirado en su cama estrecha, con la cabeza apoyada en una almohada, una colcha gruesa hasta el pecho. Su piel todavía estaba pálida, casi cerosa, y su cabello oscuro se pegaba húmedo a su frente. Ella había limpiado el corte en su mejilla y le había vendado la pierna herida usando tiras de sábanas rotas y una tablilla hecha con la pata rota de una silla. No era mucho, pero tendría que servir hasta que pudieran encontrar ayuda. Arrodillada a su lado, con el rostro surcado por el cansancio, «Cla. ¿Quién eres?», murmuró Clara. Sus ojos se posaron en su rostro. A pesar de sus rasgos fuertes y angulosos, había una vulnerabilidad allí, una tirantez alrededor de sus ojos, una flacidez en su boca. Un suave relincho atrajo su atención. Se giró hacia la ventana helada del granero para ver al caballo erguido, con las orejas moviéndose hacia adelante como si sintiera su mirada. Una punzada de culpa la invadió. Lo había dejado con agua lleno, pero después de todo lo que había hecho, se merecía algo mejor. Merecía su gratitud. Clara se puso de pie, frotándose las manos en sus jeans. «Mantente con vida», le susurró al hombre, como si la pura fuerza de voluntad pudiera mantener su corazón latiendo. Luego se puso el abrigo y las botas, ató los cordones con movimientos rápidos y hábiles, y salió a la noche gélida. La tormenta de nieve había amainado, dejando al mundo envuelto en un silencio pesado y sofocante. Clara se dirigió al granero, el frío mordiéndole las mejillas. Dentro, el caballo se movió cuando ella se acercó, sus grandes ojos brillando a la luz de la linterna. «Te has ganado un nombre», dijo en voz baja. Hizo una pausa, pensó por un momento y luego sonrió. «Comet. Te queda bien». El caballo soltó un suave suspiro, sus orejas giraron hacia ella. Clara se acercó, apoyando una mano en su cuello. El calor de su piel bajo sus dedos era reconfortante, casi tranquilizador. «Lo salvaste», dijo en voz baja. «No sé cómo, pero lo hiciste». Comet le dio un codazo en el hombro y ella se rió entre dientes a pesar de sí misma. «Sí, sí, eres una heroína. No dejes que se te suba a la cabeza». Se quedó allí un largo momento, el silencio del granero envolviéndolos como una manta.
Durante años, Clara había estado sola. Sus días estaban llenos de los sonidos de la leña cortada, el crujido de las tablas del suelo y el silbido hueco del viento. Pero ahora, con Comet de pie junto a ella y un extraño luchando por su vida en su cabaña, la soledad se sentía menos opresiva. Clara apoyó la frente contra el cuello de Comet, su aliento se nubló en el aire frío. Casi olvidé lo que es tener a alguien que me necesita, susurró. Gracias por recordármelo. El caballo cambió su peso, presionándose suavemente contra ella, como si le ofreciera consuelo. Clara cerró los ojos, dejando que el momento se asentara en lo profundo de su pecho. Finalmente, se enderezó. Debería volver, dijo, dándole palmaditas en el cuello a Comet. Todavía no está fuera de peligro. Dentro de la cabaña, el hombre todavía no se había movido. Clara se hundió en la silla junto a la cama, con las extremidades pesadas por la fatiga. Buscó un paño húmedo y le limpió suavemente la cara, murmurando suaves palabras tranquilizadoras, no para él, sino para ella misma. No tienes permitido morir, dijo con firmeza, en voz baja pero resuelta. No después de todo lo que pasamos para traerte aquí. Su mente vagaba mientras trabajaba. Pensó en sus padres, sus rostros congelados en la fotografía de la repisa. La risa estruendosa de su padre. La fuerza silenciosa de su madre. Siempre le habían dicho que era capaz de cualquier cosa, incluso después del accidente que los había alejado. Pero una vez que se fueron, esas palabras se sintieron huecas, como un eco en una habitación vacía. Había venido a estas montañas para escapar del peso de su dolor, pero éste la había seguido hasta aquí, aferrándose a ella como una sombra. Clara miró al hombre. Su pecho subía y bajaba, un ritmo que parecía reflejar su propia respiración. En él, vio la fragilidad de la vida, el hilo delgado y tenue que los unía a todos a este mundo. No podía dejarlo ir. No lo haría. Las horas pasaron como un borrón. Se ocupó del fuego, le tomó el pulso y volvió a llenar un cuenco de agua. En algún momento cerca del amanecer, su cabeza se inclinó y el sueño finalmente la invadió. Un suave gemido la despertó de golpe. Clara parpadeó, con el corazón acelerado, y miró la cama. Los ojos del hombre estaban abiertos. Su color, un llamativo avellana, atrapó la luz del fuego mientras se movían rápidamente por la habitación antes de posarse sobre ella. «Estás despierta», dijo Clara, con voz suave pero llena de alivio. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera pisoteado una manada de búfalos», dijo con voz áspera pero viva. Su mirada se dirigió a su pierna y luego a ella. Tú me salvaste. Tu caballo te salvó, corrigió Clara, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Solo seguí órdenes. Frunció el ceño, mientras intentaba unir los fragmentos de recuerdos. Cometa, dijo Clara, anticipándose a su pregunta. Así es como lo llamo. Me llevó hasta ti en la tormenta. La tensión en su frente se alivió y su rostro se suavizó. Buen chico, murmuró, con la voz cargada de gratitud. Clara tomó el cuenco de agua y se lo ofreció. Toma. Bebe despacio. Sus manos temblaban cuando tomó el cuenco, y Clara lo observó atentamente, lista para intervenir si titubeaba. Cuando terminó, se hundió en la almohada, con las fuerzas claramente agotadas. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Isen, dijo, con una voz apenas por encima de un susurro. Isen Gray. El nombre despertó el reconocimiento en la mente de Clara. Deje, murmuró, señalando con la cabeza la silla de montar que había encontrado. Bueno, Isen Gray, tienes suerte de estar vivo. Le dio la mano. Clara sonrió levemente. Te debo la vida. No, dijo Clara con firmeza, mirando hacia el granero. Se la debes a Comet. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha de la cabaña, proyectando tenues rayas doradas sobre las paredes. Clara se movía por la habitación con un propósito silencioso, sus botas rozaban suavemente el piso de madera. Afuera, la tormenta había pasado, dejando una quietud sobrenatural que cubría las montañas. Isen se movió en la cama, su rostro todavía pálido pero con más color que la noche anterior. Clara se detuvo, con una taza humeante de té de hierbas en sus manos. Lo observó por un momento, con el ceño fruncido mientras pensaba. Era extraño,
Esta sensación de que alguien más estaba en su espacio. Durante tanto tiempo, había sido solo ella y el sonido de su propia respiración. «Buenos días», dijo, rompiendo el silencio. Isen abrió los ojos parpadeando, las profundidades avellanas se enfocaron lentamente en ella. Logró esbozar una leve sonrisa. «Buenos días». Clara se acercó, tendiéndole la taza. «No es mucho, pero te calentará». Lo tomó con manos temblorosas, el calor pareció calmarlo. «Gracias», dijo, su voz ahora más fuerte. Tomó un sorbo y dejó escapar una risa débil y sorprendida. ¿Manzanilla? Ella asintió, cruzando los brazos sobre el pecho. «Bueno para los nervios. Has tenido una gran experiencia». Y se rió entre dientes otra vez, aunque terminó en una mueca de dolor. «¿Podrías decir eso?». Clara acercó la silla a la cama y se sentó, estudiándolo con una intensidad que lo hizo moverse ligeramente debajo de la colcha. ¿Recuerdas lo que pasó?, preguntó. Frunciendo el ceño mientras examinaba fragmentos de memoria. Estaba montando en Comet, explorando algunos senderos antes de que cayera la nieve. No me di cuenta de lo rápido que se movía la tormenta. El viento salió de la nada y la visibilidad se redujo a nada. Comet se asustó, algo se movió en los árboles, tal vez una rama. Intenté calmarlo, pero perdí el control. Su mano se movió instintivamente hacia su pierna herida, su rostro se tensó. Me caí. Estoy bastante seguro de que el hueso se rompió cuando golpeé las rocas. Sin embargo, Comet se quedó conmigo. Pensé que estaba acabado, hasta que se fue. Supongo que fue a buscar ayuda. Clara asintió, sus labios presionando una fina línea. Me encontró. Me trajo directamente a ti. Los ojos de Isen se suavizaron y sacudió la cabeza con incredulidad. Buen chico. Tiene más sentido común que yo. Por un momento, se sentaron en un silencio agradable. El suave crepitar del fuego llenaba el aire. Clara se sintió inesperadamente a gusto con este extraño. Había algo en su tranquila resiliencia, su gratitud, que socavó su comportamiento cauteloso. «Eres entrenador de caballos», dijo, rompiendo el silencio. Isen asintió. «Sí. He estado trabajando con caballos desde que era un niño. Mi familia tiene un rancho un par de valles más allá. Entrenamos caballos de carreras, caballos de exhibición, incluso animales de terapia. Comet es uno de los mejores que tengo». Su voz se volvió más cálida a medida que hablaba, las líneas de dolor en su rostro se desvanecieron momentáneamente. «Tiene corazón. Me salvó antes, también, a su manera». Clara inclinó la cabeza, curiosa. Isen vaciló, su mirada bajó a la taza en sus manos. «Hace un par de años, pasé por un momento difícil. Perdí a alguien cercano a mí. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo debajo de mí. No estaba muy bien, digamos simplemente eso». El pecho de Clara se apretó ante la familiaridad de sus palabras, pero no dijo nada, dejándolo continuar. Un día, estaba en el potrero, y Comet simplemente se me acercó. No hizo mucho, solo se quedó allí parado mientras yo me desmoronaba. Fue como si supiera que necesitaba a alguien. Después de eso, comencé a recomponerme. Por él, sino por mí. Clara asintió lentamente, con el corazón dolorido por una empatía que no había sentido en años. «Los caballos son así», dijo en voz baja. «Los animales en general. Nos ven mejor de lo que nos vemos a nosotros mismos». Isen la miró, con expresión pensativa. «Parece que sabes algo sobre eso». Clara vaciló, el peso de su pasado presionándola fuertemente. Pero había algo en la forma en que la miraba, abierta, paciente, que la hizo querer hablar. «Vine aquí por la misma razón por la que recurriste a Comet», admitió en voz baja, «para escapar». Isen no la presionó. Simplemente esperó, y de alguna manera, eso lo hizo más fácil. «Mis padres murieron hace 5 años», dijo Clara, su voz apenas audible. «Un accidente automovilístico. Éramos cercanos, los 3. Después de que se fueron, no pude quedarme en la ciudad. Todo me recordaba a ellos. Así que vine aquí, pensando que el silencio ayudaría». «¿Y lo hizo?». La voz de Isen era suave, como el suave crepitar del fuego. Una risa pequeña y amarga escapó de sus labios. «Al principio no.
Simplemente hizo que el silencio fuera más fuerte. Pero me acostumbré. Me dije a mí misma que no necesitaba a nadie, que estaba bien sola. Y ahora, presionó Isen, sus ojos color avellana buscando los de ella. Clara vaciló, su mirada bajó al suelo. Las palabras salieron a borbotones antes de que pudiera detenerlas. Ahora, no estoy tan segura. La admisión la sorprendió, pero una vez que lo dijo, sintió una extraña sensación de alivio, como si una vieja herida finalmente se hubiera ventilado. Isen extendió la mano, sus ojos color avellana. Me salvaste, Clara. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Eso me dice que no estás tan bien estando sola como crees. Lo miró, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Tal vez tengas razón. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era el silencio opresivo del dolor. Era una quietud cómoda, llena de la comprensión tácita de dos personas que habían soportado el peso de la pérdida. Los días pasaban al ritmo que dictaba la necesidad. La tormenta había amainado, pero la nieve era profunda e inquebrantable, lo que hacía imposible cualquier pensamiento de abandonar la cabaña. La condición de Isen se había estabilizado, aunque su pierna todavía era un doloroso recordatorio de su terrible experiencia. Clara dividía su tiempo entre atenderlo y cuidar de Comet, que se había convertido en un guardián silencioso, observando cada movimiento desde el granero. Isen estaba despierto más a menudo ahora, sus ojos color avellana seguían a Clara mientras se movía por la cabaña. De vez en cuando, ella lo pillaba mirándola y levantaba una ceja, solo para que él apartara la mirada con una leve sonrisa traviesa. «¿Podrías pedir algo, ya sabes?», bromeó una tarde mientras cortaba verduras para la sopa. «En lugar de mirarme como si estuviera a punto de robarte». Isen se rió entre dientes, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento sacudió su pierna. No quería interrumpir. «Estás muy concentrado cuando trabajas». Clara resopló suavemente. «¿Concentrado, eh? ¿Así lo llaman?» «Es impresionante», dijo, su tono sincero. «Todo este sistema, ser autosuficiente aquí. No duraría ni una semana». Hizo una pausa y lo miró por encima del hombro. «Hasta ahora lo estás haciendo bien». «Gracias a ti», respondió él, su mirada se suavizó. «Te debo una, Clara». Volviéndose a cortar, ella se encogió de hombros ante su gratitud. «No me debes nada. Comet te trajo hasta mí. Yo solo hice lo que cualquiera haría». «Nadie», dijo Isen con firmeza. «La mayoría de la gente no arriesgaría su vida por un extraño». Clara no respondió. Siguió cortando, el movimiento rítmico calmaba sus nervios crispados. No sabía cómo explicar que no era el coraje lo que la había llevado a la tormenta, era algo más profundo. Una necesidad desesperada de ser importante, de conectar. Decirlo en voz alta se sentía demasiado crudo, demasiado revelador. «¿Lo extrañas?», preguntó en cambio, cambiando de tema. «¿Tu rancho?». Isen suspiró, recostándose contra las almohadas. «Todos los días. Es mi vida entera. Mi padre lo construyó de la nada, y yo me hice cargo después de que él falleció. Los caballos son como una familia. Comet especialmente». Clara dejó el cuchillo y se giró para mirarlo. «Es extraordinario. Nunca he visto a un caballo hacer lo que él hizo, encontrar a alguien en medio de una tormenta y llevarlo a un lugar seguro». «¿Cómo lo entrenaste para eso?». Isen sonrió levemente. «No es solo entrenamiento. Los caballos como Comet tienen corazón. No se puede enseñar eso. Todo lo que puedes hacer es generar confianza, mostrarles que vale la pena seguirte». Clara se cruzó de brazos y se apoyó en el mostrador. «¿Y cómo lo haces?». «Pasas tiempo con ellos», dijo Isen, su voz cálida y convicta. «Aprende sus peculiaridades. Muéstrales que estarás presente para ellos siempre, sin importar lo que pase. Una vez que confíen en ti, harán cualquier cosa por ti». Sus palabras persistieron, resonando de una manera que Clara no esperaba. Pensó en su propia vida, como se había alejado de la gente, había dejado de estar presente para todos, incluida ella misma. «¿Te gustaría el rancho?», dijo Isen, sacándola de sus pensamientos. «Es hermoso, con pastos abiertos, el olor a heno fresco, el sonido de los cascos sobre la tierra blanda. Es el tipo de lugar que te hace olvidar que existe el resto del mundo». Clara arqueó una ceja.
¿Te estás tratando de venderme un paquete de vacaciones? Isen se rió, con un sonido cálido y genuino. Solo estoy pintando un cuadro. Parece que lo apreciarías. Ella vaciló, sus dedos rozando el borde del mostrador. Tal vez, dijo suavemente. Nunca he estado cerca de los caballos. No eran exactamente comunes donde crecí. ¿Dónde era eso? Preguntó, su tono curioso pero gentil. Chicago, dijo Clara. Jungla de cemento, no exactamente país de caballos. Mis padres y yo vivíamos en un departamento diminuto. Lo más cerca que estuve de la naturaleza fue el parque al final de la calle. Isen inclinó la cabeza, estudiándola. Y ahora vives en el medio de la nada. Todo un salto. No fue planeado, admitió Clara. Después de que murieron, solo necesitaba alejarme. Este lugar estaba tranquilo, y pensé que el silencio era lo que necesitaba. ¿O lo era? Clara suspiró, bajando la mirada al suelo. Al principio no. Sentí que me estaba castigando a mí misma. Pero con el tiempo, me acostumbré al silencio, a las rutinas. Era más fácil que enfrentarse a la gente. Isen asintió, con expresión pensativa. Te lo entiendo. Perder a alguien hace que quieras reducir tu mundo a algo manejable. Clara lo miró, sorprendida por la comprensión en su voz. Sí, dijo en voz baja. Exactamente. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el burbujeo de la sopa en la estufa. Deberías visitarme cuando me recupere, dijo Isen de repente. Al rancho, quiero decir. ¿Te gustaría? Clara dudó. Clara se quedó quieta, deteniéndose en la cuchara de madera. No lo sé, murmuró. Piénsalo, dijo Isen, con un tono ligero pero sincero. No es un compromiso, solo una invitación. No respondió de inmediato, pero algo en la forma en que lo dijo la hizo detenerse. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sintió un destello de curiosidad por lo que podría haber más allá de los muros de su exilio autoimpuesto. Los días posteriores a la invitación de Isen se asentaron en un ritmo tranquilo de recuperación, supervivencia y algo inesperado, compañía. Clara se encontró vagando hacia el granero con más frecuencia, controlando a Comet con un sentido de responsabilidad que la sorprendió. El caballo se había convertido en una presencia constante en su vida, tan constante como las montañas que los rodeaban. Una mañana fresca, mientras el sol pintaba el horizonte en tonos dorados y la nieve brillaba como diamantes dispersos, Clara entró en el granero. Llevaba un balde de agua fresca y un puñado de zanahorias. Comet la saludó con un suave relincho, moviendo las orejas hacia adelante. Buenos días, héroe, dijo Clara, su aliento visible en el aire helado. Dejó el balde en el suelo y le ofreció una zanahoria. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa cuando Comet la tomó suavemente de su mano. No sé cómo lo hiciste, murmuró, acariciando su cuello. Pero le salvaste la vida. Ambos lo hicieron. Comet masticó satisfecho, sus grandes ojos tranquilos se encontraron con los de ella con tranquila intensidad. Sus dedos rozaron el grueso pelo de su abrigo de invierno. Eres algo especial, susurró. Terco, valiente y un poco demasiado inteligente para tu propio bien. ¿Te recuerda a alguien? El caballo le dio un codazo en el hombro y ella rió suavemente. La risa le salía más fácil ahora, se dio cuenta. Comet, con su fuerza tranquila, había sacado a la luz una parte de ella que creía que estaba enterrada desde hacía mucho tiempo. Mientras trabajaba, cepillando su pelaje y revisando sus piernas, las palabras de Isen resonaron en su mente. Palabras sobre la confianza y estar presente para quienes importaban. Comet había estado presente para Isen, y Isen había confiado en que ella haría lo mismo. Ella había estado a la altura del desafío, y se sintió bien. Más tarde, de regreso en la cabaña, Isen se sentó apoyado en la cama, con una manta sobre su regazo y un cuaderno en sus manos. Estaba dibujando, el lápiz se deslizaba por la página con una concentración que desafiaba su condición. Clara se acercó con una taza de té humeante y la colocó sobre la mesa junto a él. ¿En qué estás trabajando?, preguntó, la curiosidad iluminaba su tono. Isen levantó el cuaderno. Era un boceto de un caballo a medio paso, con los músculos tensos, la crin ondeando como cintas al viento. Era inconfundiblemente Comet. Eso es asombroso, dijo Clara, parpadeando sorprendida. Isen se encogió de hombros,
aunque un dejo de orgullo permaneció en su sonrisa. Los caballos son fáciles de dibujar. Cada línea significa algo. Cada movimiento cuenta una historia. Ladeó la cabeza y estudió el dibujo. Nunca lo había pensado así. La leve sonrisa de Isen se agrandó. Deberías intentarlo alguna vez. Te sorprenderá. Clara resopló. Apenas puedo dibujar una línea recta. Menos mal que los caballos no son líneas rectas, bromeó Isen. Son historias en movimiento, como las personas. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, verdades no dichas entrelazándose entre ellas. Clara no respondió, pero algo en la forma en que habló la hizo sentir vista, realmente vista, de una manera en la que no se había sentido en años. Esa tarde, Isen insistió en visitar el granero, a pesar de las protestas de Clara. No estás lista, dijo, con las manos en las caderas, bloqueando la puerta. Necesito ver a Comet, replicó Isen, con tono firme. He estado encerrado demasiado tiempo, y tú también. Clara suspiró, pero cedió, agarró su abrigo y se lo puso sobre los hombros. Bien. Pero no esperes que te atrapes y te caes. Isen sonrió. Me arriesgaré. Con su ayuda, Isen cogió hasta el granero, apoyándose pesadamente en una muleta que Clara había fabricado con una rama resistente. Comet lo saludó con un relincho emocionado, sus orejas se pusieron hacia adelante cuando Isen se acercó. Oye, muchacho, dijo Isen suavemente, apoyando una mano en el cuello de Comet. Sus dedos rozaron el mismo camino que Clara había rozado antes. Has estado cuidando de ella, ¿no? Clara puso los ojos en blanco. Estoy bastante segura de que es al revés. Isen se rió entre dientes, volviéndose hacia ella con una cálida sonrisa. Tal vez sean las dos cosas. Pasaron la siguiente hora en el granero. Isen se apoyó contra la pared, ofreciendo consejos y compartiendo historias sobre los caballos que había entrenado. Su voz era animada, llena de vida. Los caballos no juzgan, dijo en un momento, sus ojos color avellana se encontraron con los de Clara. No les importa dónde has estado o qué has hecho. Lo único que les importa es cómo los tratas ahora. Clara no respondió, pero sus palabras tocaron una fibra muy profunda en ella. Tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para reescribir su propia historia. Cuando la nieve comenzó a derretirse y los primeros susurros de la primavera se arrastraron por las montañas, Clara estaba de pie en el porche, con un café en la mano. Observó a Comet trotando por el borde del claro, sus movimientos fluidos y libres. Detrás de ella, la puerta de la cabaña se abrió con un crujido. No deberías estar aquí, dijo sin darse la vuelta. Todavía hace frío. Eta. N se rió entre dientes, caminando con cuidado para pararse al lado de Clara en el porche. El frío no es nada comparado con esa tormenta, dijo, su voz cálida. Esto se siente vivo. Clara lo miró, notando la forma en que sus ojos color avellana escaneaban el paisaje con silenciosa apreciación. Había visto esa mirada antes, cuando hablaba sobre el rancho o cuando tocaba a Comet con reverencia. Era la mirada de alguien que pertenecía a la tierra. Lo extrañas, dijo suavemente. Isen no necesitaba preguntar qué quería decir. Todos los días, admitió. Pero creo que yo también necesitaba esto, un recordatorio de que incluso cuando estás atrapado, no estás realmente solo. Clara sorbió su café, el calor se extendió por su pecho. He estado solo durante tanto tiempo. No creo que sepa cómo no estarlo. Isen se volvió hacia ella, su mirada firme. No estás sola ahora. Las palabras eran simples, pero la golpearon como una ola. Ella apartó la mirada, con el corazón apretado de una manera que le resultaba extraña, pero no desagradable. Más tarde ese día, Isen insistió en dar un paseo más largo. Clara protestó, pero su obstinada determinación ganó. Lentamente, siguieron el camino que Comet había tallado en la nieve. No soy fanático de esta muleta, murmuró Isen, haciendo una mueca de dolor cuando su pie se hundió en un parche blando de nieve. Extraño tener dos buenas piernas. Deberías haber pensado en eso antes de caerte de una montaña, bromeó Clara, sonriendo ante su mirada fulminante. La próxima vez, lo tendré en cuenta, replicó Isen, aunque su sonrisa traicionó su diversión.
Caminaron en un silencio agradable por un rato, los únicos sonidos eran el crujido de la nieve bajo sus botas y el ocasional canto de un pájaro. El aire era fresco y puro, y Clara se encontró respirando más profundamente, como si el cambio de clima se hubiera levantado de un peso que no se había dado cuenta de que llevaba. Isen rompió el silencio. Nunca pregunté por qué seguiste a Comet en la tormenta. Clara vaciló, sus pasos vacilaron. No había esperado la pregunta, aunque supuso que era justa. Lo miró, su expresión abierta y curiosa pero sin juzgar. No pensé, admitió. Cuando lo vi, cuando me di cuenta de que quería que lo siguiera, no fue una elección. Fue un instinto. Como si confiara en que yo haría lo correcto. Isen asintió lentamente. ¿Y lo hiciste? Clara negó con la cabeza, su voz suave. No estoy segura de por qué. He pasado años diciéndome a mí misma que no necesito a nadie, que estoy mejor sola. Pero esa noche, no pude ignorarlo. Tal vez estaba cansada de huir de la gente, incluso si era solo una. Isen se detuvo, obligando a Clara a darse vuelta y mirarlo a la cara. No solo me salvaste, Clara. También te salvaste a ti misma. Las palabras la golpearon como una ráfaga de viento. Por un momento, no pudo responder. Ella quería ignorarlos, esconderse detrás del sarcasmo o del silencio, pero algo en la mirada de Isen la mantuvo en su lugar. No estaba equivocado y, por primera vez, no estaba segura de querer que lo estuviera. Mientras el sol se hundía en el cielo, regresaron a la cabaña. El leve aroma de la nieve derretida flotaba en el aire. Clara se afanó en preparar la cena, con movimientos precisos pero distraídos. Isen estaba sentado a la mesa, dibujando en su cuaderno, con el ceño fruncido por la concentración. ¿Puedo ver?, preguntó Clara, dejando un plato de estofado humeante. Isen dudó, pero deslizó el cuaderno hacia ella. Clara pasó las páginas. Cada boceto capturaba momentos que ella no se había dado cuenta de que él había notado: Comet a medio paso, el granero enmarcado por la nieve, la vista desde el porche. Luego encontró un boceto de ella misma de pie en la cocina, con el cabello recogido hacia atrás, su expresión enfocada en algo fuera de la vista. Era simple pero vívido, las líneas capturaban una expresión que ella no reconocía. Parecía contenta. «Has estado ocupada», dijo Clara, con la voz teñida de sorpresa. Isen sonrió. «Solo dibujo lo que veo». Cerró el cuaderno, sus manos se demoraron en la tapa. «No pensé que luciera así». «¿Cómo qué?» «Como si perteneciera». La mirada de Isen se suavizó. «Sí, sí». Las palabras se posaron sobre ella como una manta cálida. Durante mucho tiempo, se había definido a sí misma por lo que había perdido, por el silencio que la había envuelto como una armadura. Pero ahora, con Isen y Comet, el silencio no se sentía tan pesado. Se sentía como una posibilidad. La nieve se había derretido lo suficiente para revelar parches de tierra húmeda, los primeros signos tentativos de la primavera. Clara estaba fuera de la cabaña, con los brazos cruzados contra la brisa fresca, mirando a Comet pastar cerca del borde del claro. El aire olía fresco, una mezcla de pino y tierra descongelada. Era el tipo de mañana que susurraba renovación, segundas oportunidades. A sus espaldas, la puerta se abrió con un crujido. Isen salió, moviéndose con cautela, su peso todavía se desplazaba hacia la muleta. Sus movimientos eran más firmes ahora, más confiados, y su rostro también estaba más brillante, la palidez de su lesión reemplazada por un saludable rubor. «¿Realmente te vas a ir?», dijo Clara sin volverse para mirarlo. Isen se detuvo a su lado, sus ojos color avellana escudriñando el paisaje. «Es hora. No puedo seguir imponiéndote, y Comet necesita estirar su». «No eres imponente». «En realidad no». Isen se rió suavemente. «No creo que ninguno de nosotros esperara esto cuando Comet apareció en tu puerta». Clara sonrió. «Definitivamente no». Se quedaron en silencio por un momento, el peso de la inminente despedida colgando en el aire. El pecho de Clara se apretó ante la idea de que la cabaña volviera a su antigua quietud. Había vivido sola durante años, pero ahora la idea se sentía vacía. «¿Cuándo irás?», preguntó. «Mañana por la mañana», respondió Isen. «Iré al rancho. No está lejos de aquí, si alguna vez tienes curiosidad».
Los labios de Clara se torcieron en una leve sonrisa. Curiosa, ¿eh? Isen se encogió de hombros. Quizás te guste. Espacios abiertos, hermosas puestas de sol y muchos caballos que estarían encantados de conocerte. Ella lo miró, su expresión era ilegible. ¿De verdad crees que encajaría allí? La mirada de Isen era firme. Sí, lo sé. Y siempre sabes que perteneces a este lugar, había dicho Isen, y a Clara le dolía el corazón por la sencillez de sus palabras. Había pasado tanto tiempo convenciéndose de que pertenecer a este lugar no importaba, que la soledad era suficiente. Pero ahora, con Isen y Comet en su vida, no estaba tan segura. «Te gustaría», dijo Isen con dulzura, su voz suave mientras la luz del fuego parpadeaba. «Puedo verte allí, trabajando con los caballos. Tienes la paciencia para ello». El corazón. Clara sacudió la cabeza, una sonrisa triste tirando de sus labios. «No tengo ni idea de eso». Isen dejó su cuaderno y se inclinó hacia adelante, sus ojos color avellana clavados en los de ella. «Eso es lo que pasa con los caballos. No les importa lo que sabes, les importa cómo los tratas. ¿El resto? Puedes aprender». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenando la cabaña con una calidez que no tenía nada que ver con el fuego. Clara miró hacia otro lado, con la garganta apretada. «Lo pensaré». A la mañana siguiente, Clara estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados para protegerse del frío matutino, observando cómo Isen aseguraba la silla de Comet. El caballo parecía ansioso por irse, pateando el suelo húmedo y sacudiendo la cabeza. Isen le dio unas palmaditas en el cuello a Comet, murmurando algo que Clara no pudo oír. ¿Te lo tomarás con calma?, preguntó, con la voz deslucida por la preocupación. Isen sonrió. «Por el honor de Scout». Clara puso los ojos en blanco. «Lo digo en serio». «Yo también», dijo, su expresión se suavizó. «Gracias, Clara. Por todo». Se encogió de hombros, con la mirada fija en el horizonte. Fue Comet. Él es el héroe. Isen se acercó, rozando su brazo con la mano. «Tú también eres la heroína. No lo olvides». Clara lo miró a los ojos, sus defensas flaquearon por un momento. «Te extrañaré». La sonrisa de Isen era agridulce. «No tienes que hacerlo. El rancho no se irá a ninguna parte». Ella asintió, sus labios se apretaron en una delgada línea. «Buen viaje». Se montó en Comet con una mueca de dolor, sus movimientos cuidadosos pero decididos. Miró a Clara, sus ojos color avellana brillando con algo tácito. «Nos vemos por ahí», dijo, tocándose un sombrero imaginario. Clara observó mientras desaparecían entre los árboles, con el corazón pesado pero extrañamente ligero. El silencio que siguió se sintió diferente al anterior, menos como una ausencia y más como una pausa. Se quedó allí un largo rato, el frío mordiendo su piel, antes de finalmente volverse hacia la cabaña. En el interior, el fuego crepitaba suavemente, su calor la envolvía como un abrazo. Clara estaba sentada a la mesa, sus dedos rozando el borde del cuaderno que Isen había dejado atrás. Lo abrió, conteniendo la respiración mientras pasaba las páginas. El último boceto era de ella de pie en el porche, con el cabello al viento. Debajo, Isen había escrito una palabra: hogar. Las lágrimas nublaron su visión, pero sonrió a través de ellas. Por primera vez en años, sintió un destello de esperanza, no solo por ella misma, sino por la vida que le esperaba más allá de esas montañas. El aire era más cálido ahora, con el aroma terroso de la nieve derretida y los primeros indicios de verdor. Clara estaba de pie al borde del claro, la cabaña era una silueta silenciosa detrás de ella. En su mano, agarraba el cuaderno de Isen, sus páginas eran un testimonio silencioso de las semanas que habían compartido. Había releído sus palabras hogar incontables veces, cada lectura despertaba un sentimiento del que ya no creía ser capaz, añoranza. Comet había hecho bien en confiar en ella esa noche en la tormenta. Y Isen había hecho bien en confiar en ella desde entonces. Ahora, era su turno de confiar en sí misma. Con una respiración profunda, Clara apretó las correas de su mochila y se dirigió hacia el sendero que la llevaría fuera de las montañas. El viaje al rancho de Isen tomó 2 días. Clara se movió con cautela, la nieve todavía suave e impredecible en algunos lugares. Pero a medida que descendía,
el terreno se volvía más indulgente. Cuando llegó al valle, le dolían las piernas y los músculos protestaban, pero la vista de los extensos campos que tenía por delante le insufló nueva energía. El rancho estaba enclavado en la base de las colinas, con sus vallas interminables, salpicadas de caballos pastando que se movían como sombras a la luz de la mañana. Clara dudó en la puerta, con el corazón palpitando en su pecho. Durante años, había evitado lugares como este, lugares que se sentían vivos, llenos de... La presencia de otros la atrajo hacia sí, pero ahora se sentía atraída hacia adelante, su curiosidad superaba al miedo. El sonido de los cascos atrajo su atención y miró hacia arriba para ver a Isen cabalgando hacia ella, la elegante figura de Comet moviéndose sin esfuerzo debajo de él. Isen se detuvo justo antes de la puerta, sus ojos color avellana abiertos por la sorpresa, y algo más. Algo más cálido. Y Clara, dijo, su voz llena de incredulidad y alivio. «¿Estás aquí?» Ella sonrió, conteniendo la respiración al verlo. Pensé que ya era hora de dejar de esconderme. Isen desmontó, sus movimientos más lentos de lo que podrían haber sido antes del accidente, pero firmes. Caminó hacia ella, su mirada nunca se apartó de la de ella. No estaba seguro de que vendrías. Y yo tampoco, admitió Clara, su voz apenas por encima de un susurro. Pero ya no podía quedarme en esa cabaña. No después de todo. Los labios de Isen se curvaron en una suave sonrisa mientras se acercaba. Me alegro de que estés aquí. Clara sintió que la tensión que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse. Y dijiste que me mostrarías de qué se trata este lugar. Pensé que aceptaría tu oferta. Isen se rió entre dientes, el sonido le resultó familiar y tranquilizador. Bueno, no perdamos el tiempo. Los días que siguieron fueron un torbellino de nuevas experiencias. Isen le mostró a Clara los entresijos del rancho, rutinas de alimentación, horarios de aseo y el trabajo interminable que implicaba cuidar a tantos animales. Al principio, fue abrumador, pero Clara se sintió prosperando bajo la estructura y el propósito. Trabajó codo a codo con Isen, sus conversaciones fluían con facilidad, sus silencios eran cómodos. Y a medida que los días se convertían en semanas, Clara comenzó a verse a sí misma de una manera que nunca antes había hecho, no como alguien que había perdido, sino como alguien que estaba aprendiendo a pertenecer. Los caballos fascinaban a Clara, cada uno con su propia personalidad y peculiaridades. Comet, por supuesto, siguió siendo su favorita, y el vínculo entre ellas se hizo más fuerte con cada día que pasaba. El caballo parecía acostumbrarse a ella con la misma facilidad, a menudo acariciando su hombro o siguiendo sus movimientos con una atención casi humana. Una tarde fresca, Isen la llevó al potrero de entrenamiento donde una yegua joven estaba parada nerviosa al borde del recinto. Su pelaje era de un castaño oscuro, su melena caía en cascada en ondas espesas y sus ojos abiertos estaban llenos de aprensión. «Esta es Willow», dijo Isen, inclinándose casualmente sobre la cerca. «Es verde, todavía se está acostumbrando a la gente. Pensé que te gustaría ayudar con ella». Clara enarcó una ceja, una mirada escéptica cruzó su rostro. «Yo no sé nada sobre el entrenamiento de caballos». Isen se encogió de hombros, una sonrisa juguetona tirando de sus labios. «Ya tienes la parte más importante». «Oh, ¿en serio?» «¿Qué es eso?», preguntó, cruzando los brazos en un desafío fingido. «Paciencia», dijo Isen simplemente. «Y confianza». Clara dudó y miró a Willow, que pateaba el suelo y movía las orejas nerviosamente. Pero la forma en que Isen la miraba, tranquila, firme, inflexible, le dio el coraje para entrar en el potrero. La mirada de Willow se fijó en Clara, cautelosa pero curiosa. Clara mantuvo sus movimientos lentos, su voz suave y tranquilizadora mientras se acercaba. Hablaba en tonos suaves, sin importarle lo que decía, solo que sus palabras transmitieran seguridad. Poco a poco, la postura tensa de Willow se relajó, sus orejas giraron hacia la voz de Clara. «Tienes un talento natural», gritó Isen desde la cerca, su tono lleno de orgullo. Clara se volvió hacia él, con una pequeña sonrisa en su rostro. «Tal vez solo tuve un buen maestro». A medida que pasaban las semanas, Clara se encontró cambiando de maneras que no esperaba. El rancho se convirtió en un hogar, sus ritmos y desafíos le dieron un sentido de propósito que no había sentido en años. Ella se rió más, habló con más libertad y se permitió imaginar un futuro que no estuviera definido por la pérdida.
Isen era una presencia constante, firme y comprensiva, pero nunca autoritaria. Trabajaban codo con codo, compartían comidas tranquilas y pasaban largas tardes hablando junto al fuego. Su conexión se profundizaba con cada día que pasaba, aunque ninguno de los dos se apresuraba. Era una danza lenta y tácita de confianza y comprensión, un paso a la vez. Una tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos ardientes de naranja y rosa, Isen llevó a Clara a una colina con vistas a los pastos. Se sentaron uno al lado del otro, el silencio entre ellos era cómodo y pleno. No estaba segura de volver a sentirme así, dijo Clara en voz baja, con los ojos fijos en el horizonte distante. ¿De qué manera?, preguntó Isen con voz suave. Como si perteneciera a este lugar, admitió ella, con la voz ligeramente temblorosa. Se volvió hacia él, sus ojos azules se encontraron con los de él. Como si pudiera ser feliz. Isen extendió la mano para tomarla, su toque cálido y tranquilizador. Y mereces ser feliz, Clara. Más de lo que crees. Sonrió, con lágrimas en las comisuras de los ojos. Tú también. Se inclinó más cerca, apoyando su frente contra la de ella, sus respiraciones se mezclaron en el aire fresco de la tarde. Fue un momento de promesa silenciosa, un amor tácito que no necesitaba palabras para ser comprendido. El rancho se adaptó a un nuevo ritmo, uno que incluía a Clara. Como parte integral de su vida. Se sintió más segura con los caballos, encontró alegría en el trabajo duro y se permitió abrazar las conexiones que alguna vez había temido. Una noche, mientras ella y Isen estaban sentados junto al fuego, Comet estaba contento afuera de la ventana, su sombra se proyectaba contra el resplandor dorado. Clara apoyó la cabeza en el hombro de Isen, su voz suave y reflexiva. Nunca pensé que encontraría esto, dijo. ¿Encontrar qué?, preguntó Isen, rodeándola con su brazo. Esto, dijo Clara, haciendo un gesto alrededor de ellos. Un hogar. Una familia. A ti. Isen le dio un beso en la parte superior de la cabeza, su voz era un suave murmullo. Siempre estuvo esperándote. Solo tuviste que dejarte encontrar. Y en ese momento, con el fuego crepitando a su lado y las estrellas brillando arriba, Clara finalmente lo creyó. Mientras el fuego crepita y las estrellas brillan sobre Clara y Isen, su viaje nos recuerda que encontrar un lugar al que pertenecer, y alguien con quien compartirlo, puede cambiarlo todo. No se trata solo del rancho o de los caballos, se trata de descubrir el coraje de confiar, de tener esperanza y de abrir el corazón a nuevas posibilidades. Si esta historia te conmovió, si alguna vez has sentido el anhelo de un lugar al que llamar hogar o de alguien con quien compartirlo, nos encantaría que te unas a nuestra comunidad. Dale me gusta a este video si sentiste la transformación de Clara en tu corazón. Suscríbete a nuestro canal para ser parte de más historias que inspiran, sanan y nos recuerdan lo que realmente importa. Comenta a continuación, ¿qué significa hogar para ti? ¿Es un lugar, una persona o un sentimiento? Tus pensamientos y apoyos significan mucho para nosotros. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo historias que unen a las personas. Así que tómate un momento para reflexionar, compartir y construir algo hermoso juntos. Gracias por ser parte de este viaje, es solo el comienzo.